Capítulo 39. Gracias a Astor, dijo Dumbledore mientras los Potter seguían al Auror retirado a la oficina. No hace falta agradecer, Albus, respondió Moody. Querían venir y yo estaba más que dispuesto a brindarles toda la protección posible. Dumbledore suspiró para sus adentros, pero asintió. Me aseguraré de que regresen a Grimmauld. En realidad, señor, dijo Hermione. Madame Bones quiere vernos cuando terminemos aquí. Se supone que Tonks nos acompañará, así que tenemos que volver a San Mungo o coordinar un encuentro con Tonks en otro lugar. ¿Deben seguir arriesgándose? Preguntó Dumbledore a los adolescentes. ¿Deben darse cuenta de lo real que es el peligro para ustedes? ¿No regresarían a Grimmauld y se quedarían allí? Dejaré que ustedes tres arreglen esos detalles, dijo Moody antes de que Harry pudiera replicar. Es hora de que busque una cama para dormir un rato. El Auror retirado se giró hacia la puerta para irse, pero antes de dar un paso, se dio la vuelta. Y Albus, según Sirius, quien habló con Madame Bones anoche, Snape podría haberle dicho a Voldemort que no estabas ayer, lo que facilitó el ataque. Si descubro que es cierto, bueno, digamos que invitarlo a la próxima reunión de la Orden sería un error. Tomaré tus palabras en cuenta, Alastor, respondió Dumbledore con serenidad. Si es cierto, lo más probable es que revelar la información fuera la única forma de mantener su tapadera. Moody gruñó ante esa explicación antes de volverse hacia Harry y Hermione. Solo para que lo sepan, he decidido que estoy harto de mirar fijamente la puerta principal del cuartel general por la noche. Si quieren seguir dándole largas a Albus, no duden en hacerlo. O mejor aún, continuó Alastor mientras su ojo mágico se detenía y apuntaba al director, avísenme con antelación para que pueda disfrutar del entretenimiento de Albus correteando tontamente una y otra vez. Harry asintió y sonrió al hombre de rostro retorcido que se dio la vuelta y salió del despacho de Dumbledore. Una vez cerrada la puerta, Harry se giró hacia Dumbledore, solo para ver el rostro del director decaído con una expresión de cansancio. Aunque todavía estaba enojado por la determinación del director de devolverlo a su prisión en Grimmauld, seguía preocupado. ¿Cómo está, señor? ¿Pudo Madame Pomfrey curarle las manos y las piernas? No te maldijeron por ese anillo, ¿verdad? Preguntó Hermione al ver el mismo cambio en el comportamiento del director. La señora Pomfrey realizó sus magníficos tratamientos habituales, respondió el director, y no he sufrido heridas graves, ni por tus maleficios ni por ninguna maldición del Horrocrux. Albus sonrió para sí mismo ante la preocupación mostrada por los adolescentes. Había sido uno de sus trucos, usado a lo largo de los años. Mostrar un atisbo de vulnerabilidad. Sabía que, al hacerlo, el oponente suele hacer una de dos cosas. O bien actuar con agresividad para intentar aprovechar su supuesta ventaja, o bien mostrar compasión, exponiéndose también. Cualquiera de las dos opciones podía usarse con éxito contra el oponente. Cada una ofrecía una forma de recuperar el control de la situación. Ahora, a continuar, se dijo. Primero, continuó Dumbledore con un suave tono de abuelo, debería agradecerles a ambos por posiblemente salvarme la vida y al menos salvarme de un daño grave. Una vez más, parece que tengo una debilidad que me impidió deshacerme del Horrocrux. Nos alegramos de haber estado allí, respondió Harry. Era sincero. Sabían que si Dumbledore moría, Ridley actuaría abiertamente contra el ministerio y este podría caer tan rápido como lo habían visto en la línea temporal anterior. No estoy siendo agresivo, pensó Dumbledore. Bien. Pero hay algo que debo aclararles. Observó a los dos adolescentes un momento, mostrándoles su mejor actitud paternal antes de continuar. Espero que entiendan que no les debo nada de vida, ya que les dije específicamente que no me siguieran ni intentaran rescatarme. Aunque no lo hubiera hecho, la voz de Miranda apareció en la cabeza de Harry y Hermione, aún así no habría sido una deuda vitalicia, ya que sabías del peligro inminente y no se lo dijiste. No es que debieras haberlo hecho, por supuesto, pero no puedes permitir a sabiendas que alguien esté en peligro, rescatarlo de ese peligro y aún así esperar una deuda vitalicia. Ni siquiera pensé en deudas vitalicias, respondió Harry a la diosa, y lo repitió en voz alta al director. De hecho, señor, nunca había pensado en una deuda vitalicia. Bueno, ahora que hemos resuelto eso, dijo Albus, por favor, toma asiento. Parece que tenemos mucho de qué hablar. Estoy de acuerdo, respondió Hermione mientras ella y Harry se sentaban frente al director. La primera es Ginny Weasley. Después de todo lo que pasó ayer, ¿es una joven encaprichada de quien quieres hablar? Preguntó Dumbledore con incredulidad.
Aunque quería convencer a los Potter de que dejaran el asunto en paz con Gimli, ya que su conocimiento de un Horcrux era demasiado importante como para arriesgarse a compartirlo con nadie más a fondo, Dumbledore necesitaba más tiempo para encontrar un argumento adecuado. Sin duda. Gimli es una joven con problemas mentales que intentó matarme hoy, respondió Hermione interrumpiendo al director. Me puso cicuta en la ensalada del almuerzo y admitió que necesitaba mi muerte para casarse con Harry. Si esa es su idea de simple capricho, está perdido, señor. Pero, Albus empezó a discutir, pero entonces se dio cuenta de lo que había dicho Hermione. ¿Gimli intentó matar? Imposible. Seguro que yo me habría dado cuenta de algo así. Como dijo Hermione, lo admitió, fue Harry quien interrumpió al director esta vez. Ya hemos hablado con el señor y la señora Weasley. Están de acuerdo en que necesita ayuda. ¿Era eso o que la acusaran formalmente de intento de asesinato? Empezó de nuevo Dumbledore, pero se detuvo mientras buscaba la manera de controlar la situación, pues una vez más se vio completamente sorprendido por los Potter. Finalmente, tras un par de instantes, continuó. Creo que malinterpreté la situación con la joven señorita Weasley. Obviamente, me equivoqué al no haberte escuchado antes. Por supuesto, me encargaré de su cuidado. Ni hablar, señor, dijo Hermione casi con un bufido. Vamos a colaborar con los Weasley para encontrar un lugar fuera de Gran Bretaña donde pueda recibir tratamiento, lejos de usted y de sus intentos de interferir. Las últimas palabras fueron acompañadas de una mirada fulminante. ¿De verdad crees que interferiría en cualquier ayuda que la señorita Weasley pudiera necesitar? Ya lo hiciste, ¿verdad? Acusó Hermione. Qué curioso que los Weasley ganaran el sorteo del galeón justo después del año en que Ginny estuvo poseída. ¿Un año en que tú hiciste el sorteo? Y antes, incluso después de que te mostráramos la gravedad de las pociones que intentó usar con nosotros, seguiste llamándolo encaprichamiento y convenciste a sus padres de que solo necesitaba pociones calmantes. La única razón por la que pudimos determinarlo fue que tenías que asegurarte de que Indy no dijera nada sobre que Ridley saliera de un Horcrux, agregó Harry. Dumbledore solo podía mirar fijamente a los adolescentes que seguían desentrañando sus secretos y planes. Sí, definitivamente sería Slytherin ahora, murmuró el sombrero seleccionador con una voz que todos pudieron oír. Harry se giró hacia el sombrero seleccionador y preguntó, ¿aún crees que debería estar en Slytherin? Oh, no, señor Potter, respondió el sombrero seleccionador. De hecho, el director y yo estábamos hablando de usted hace un momento y dije que sin duda debería estar en Gryffindor. Se parece más a Godric que cualquiera que haya pasado por estos pasillos en muchos años. No, me refería a Albus. Él es quien debería haber sido seleccionado para Slytherin. Harry no pudo evitar sonreírle a Hermione, pero luego asintió y dijo, estoy de acuerdo. ¿Podemos volver a otras cosas además de la selección? Preguntó Dumbledore con irritación. Volvamos al cuidado de la señorita Weasley más tarde, pero por ahora, ¿podemos hablar de tu decisión de que necesitabas matar ayer? ¿Más sangre que la que tienes en las manos? Hicimos lo necesario para salvar a Sirius, Lunático y al resto de la orden, replicó Harry. ¿O crees que deberíamos haber ido por ahí pidiéndoles amablemente a los mortífagos que se fueran a casa y dejaran de intentar matar a nuestros amigos? Quizás invitarlos a tomar té y galletas para hablar de nuestras diferencias políticas. ¿Cuándo te tomarás en serio estas acciones? Cuando le quitas la vida a alguien, te deja una huella en el alma, se quejó el director. ¿Qué le hace a tu alma dejar morir a inocentes o a tus amigos cuando puedes salvarlos? Preguntó Hermione con creciente ira. ¿Cuál de esos mortífagos valió la vida de Sirius? ¿La de Remus? ¿La de la profesora McGonagall? ¿La de Moody? ¿Y la tuya? Aún así, empezó Albus. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo Harry, interrumpiendo al director una vez más. ¿Queremos matar a alguien? Claro que no, pero lo haremos una y otra vez si es necesario. No buscamos problemas, pero si los mortífagos atacan a personas inocentes o a nuestros amigos y podemos detenerlo, lo haremos. Algo que tú, el supuesto líder de esta lucha, pareces no estar dispuesto a hacer. ¿Una vida inocente o un asesino?, murmuró el sombrero seleccionador en el silencio incómodo que había invadido la oficina. ¿Qué camino lleva a la oscuridad, director? ¿Qué? Preguntó Harry al sombrero. Solo una discusión que tuvimos el director y yo antes de que llegaras, respondió el sombrero seleccionador. ¿Verdad, Albus? Una discusión mucho más compleja de lo que parece, se quejó Dumbledore al sentirse acorralado por las discusiones. Algo a lo que estaba acostumbrado, pero que no le habían hecho. Toda la vida es importante.
Como ambos dijimos, no vamos a intentar matar mortífagos, respondió Harry, pero tampoco vamos a dejar que maten a inocentes si podemos evitarlo. Además, ¿no me has dicho ya que tengo que matar a Voldemort? ¿Ahora me estás diciendo que debería olvidarlo? Si te opones a que Hermione y yo matemos a quienes asesinan a inocentes, entonces debes oponerte a que yo mate a Voldemort. Eso no es lo que dije, argumentó Dumbledore. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Voldemort y sus mortífagos? Preguntó Hermione. ¿Por qué uno merece morir mientras que los demás no? Muchos de esos mortífagos son solo seguidores que hacen lo que Voldemort les dice, explicó Dumbledore. Tienen seres queridos e hijos que los cuidan y los aman. Niños y seres queridos que aprenden del mortífago que está bien ser un asesino intolerante de inocentes, argumentó Hermione. Algo que, como dijo Harry al final del trimestre, están permitiendo que continúe en esta misma escuela al no disciplinar adecuadamente a quienes intimidan o usan palabras despectivas como sangre sucia contra otros estudiantes. Solo palabras, empezó el director. Como te dijo Harry al final del año, las palabras, si no se disciplinan, pronto se intensifican, respondió Hermione. Sobre todo cuando esas palabras cuentan con el apoyo constante del jefe de casa de alguien. El profesor Snape. ¿Quién crea las contraseñas de la sala común de Slytherin? Preguntó Harry. Porque sé que una de las contraseñas de nuestro segundo año era sangre pura. ¿Cómo es que eso no apoya la intolerancia? De nuevo, Albus se quedó sin argumentos y solo pudo mirar a los adolescentes mientras intentaba ordenar sus ideas. Tras unos instantes de silencio que se adueñaron de la oficina, Harry se puso de pie. Parece que no queda nada de qué hablar, director. Tenemos que ir al ministerio y hablar con Madame Bones sobre lo de ayer. ¿Podemos usar la red Flu? Antes de que lo olvidemos, dijo Hermione, levantándose también de su asiento, deberíamos devolverte esto. Sacó la varita de Sauco de su bolso y la dejó sobre el escritorio de Dumbledore. Albus alargó la mano hacia la varita, pero al tocarla, supo que la había heredado. No había calidez ni aceptación en la varita que había tomado de la mano de su amante hacía tantos años, cuando finalmente derrotó a Grindelwald. Suspiró para sus adentros al darse cuenta de que incluso su varita seguía a Harry Potter, o al menos a su esposa. El primer impulso de Dumbledore fue tomar la varita y esconderla, pero luego recordó la larga historia de cómo esta varita en particular había regresado a su dueño o a un nuevo dueño. Con un suspiro audible, Dumbledore devolvió la varita a los adolescentes. Parece que ahora es tu responsabilidad. Quizás incluso más que la mía. ¿Una carga? Preguntó Harry, preguntándose si el director se lo explicaría. Por tus palabras de despedida de ayer, supongo que sabes a qué me refiero, respondió Dumbledore. Se inclinó hacia los adolescentes. Aunque no entiendo cómo reconociste la piedra del anillo tan rápido. Tú, Harry casi soltó que Dumbledore le había mostrado el recuerdo de Slughorn con Ridley usando el anillo como excusa, pero luego recordó que era de la línea temporal anterior. Harry dudó mientras miraba a Hermione. Fuiste tú quien mencionó a tu hermana por su nombre, señor, mintió Hermione rápidamente, justo cuando estabas a punto de ponerte el anillo. Hemos estado, investigando la capa de Harry, y el hecho de que estuviera impecable a pesar de tener generaciones de antigüedad sugería que no era la típica capa de invisibilidad. Cuando se lo comentamos a Luna, mencionó el cuento de los 3 hermanos y la capa que llevaba dentro. Aunque al principio me burlé de la idea, no había otra explicación de por qué la capa era, lo que es. Luna nos habló de la gente que creía en las reliquias, como las llamaba ella. Nos dibujó un símbolo de lo que llevan los creyentes en las reliquias. El mismo símbolo que está grabado en esa piedra. Eso fue increíble, le dijo Harry a su esposa. Una capa, una piedra y griega. Una varita, dijo Dumbledore mientras asentía hacia la varita de Sauco que estaba en su escritorio. El silencio volvió a reinar en la oficina mientras cada uno esperaba la palabra del otro. Finalmente, Harry metió la mano en el bolsillo, sacó el anillo con la piedra de la resurrección y lo dejó junto a la varita. ¿De verdad te da la oportunidad de hablar con los muertos? Preguntó. Obviamente, los cuentos sugieren que sí, pero, francamente, no lo sé, admitió Dumbledore mientras extendía la mano hacia la piedra. Su mano se detuvo al recordar las palabras que acababa de pronunciar. Está claro que usted no es un hombre especial, director, pero creo que el joven señor Potter sí lo es. Mientras Dumbledore contemplaba la reliquia que tanto había buscado, recuerdos que había intentado mantener bajo llave aparecieron en su mente. Recuerdos asociados con 2 palabras. Los muertos. Albus podía ver el cadáver de Ariana tendido en el suelo de su casa de la infancia. Imágenes de su padre, muerto en una prisión de Azkaban.
su madre, a quien había resentido por morir en la explosión mágica accidental de Ariana, que lo obligó a cuidar de su hermana. Los muertos. Las palabras se repetían en la mente del director a medida que afloraban más recuerdos. Podía ver imágenes, imaginarias y reales, de los millones de mugles y magos que habían muerto en una guerra iniciada por Grindelwald. Una guerra que, en otras circunstancias de su juventud, el propio Dumbledore podría haber ayudado a iniciar. Los pensamientos de Dumbledore se dirigieron a aquellos que habían dependido de él, que habían confiado en él y que habían muerto. Edgar Bones y su familia, Caradoc de Arborn, Benji Enwick, Gideon y Fabián Prewett, Estia, Dedalus, Mundungus y muchos más, incluidos los padres del joven frente a él, James y Lily Potter. ¿Podría estar equivocado? ¿Acaso la sangre de quienes confiaron en mí me mancha las manos porque no los protegí? ¿Cuántos han muerto por mis errores? La mirada del director volvió al joven y a su esposa frente a él, pero esta vez no vio a dos adolescentes, sino a dos personas que intentaban no cometer los errores que él había cometido. Estaba dispuesto a permitir que alguien muriera, alguien que confiaba en mí, y en esa disposición, casi todos murieron. Dumbledore tragó saliva mientras miraba el sombrero seleccionador. ¿Algo que quiera decirle, director? Preguntó el sombrero. Con un leve movimiento de cabeza, el director salió de su ensoñación, apartó la mano de la piedra y negó con la cabeza. Y quizá ahora no sea el momento de averiguarlo. Pero tu hermana, empezó Harry, pero se detuvo. Es como el espejo de Oesea, ¿verdad? ¿Qué le pasó al segundo hermano? Puedes enfrascarte tanto en tu pasado o tus deseos que olvidas que hay un futuro. La mirada de Dumbledore se cruzó con la de Harry y él asintió. Estás adquiriendo mucha sabiduría para ser tan joven. Quédate con la piedra y, por supuesto, con la varita. He demostrado una y otra vez que no soy digno de las reliquias. Harry recordó una declaración similar de Dumbledore después de su muerte. ¿La verdad? Le preguntó a su esposa, quien solo pudo encogerse de hombros. Sus ojos verdes miraron fijamente a los azules, que ahora parecían húmedos. Finalmente, Harry asintió y tomó la piedra y la varita, pero negó con la cabeza. Señor, creo que ahora mismo dice la verdad, pero me ha contado tantas mentiras y me ha engañado tantas veces que no puedo estar seguro. ¿Cómo puedo estar seguro de que no intenta convencerme de su sinceridad para que luego lo siga ciegamente? ¿De verdad piensas tan poco de mí que desconfías de un simple cumplido sobre tu sabiduría? Preguntó Dumbledore. Desafortunadamente sí, respondió Hermione, sobre todo porque estabas criticando su criterio sobre cómo salvar a las personas atacadas por los mortífagos. Miró a su marido. Tras una breve conversación mental, continuó en voz alta. Además, ha quedado clarísimo que necesitas algo de Harry, algo que no está en la profecía o que está envuelto en ella. Algo que le estás ocultando. Puede que tengas las mejores intenciones del mundo al ocultárselo, pero, francamente, creo que esas intenciones solo te van a allanar el camino al infierno. Un camino que te aseguro que yo misma te impondrá si Harry muere porque no le has dicho algo que necesita saber. Y la gente se pregunta por qué puse a la joven en Gryffindor en lugar de Ravenclaw, comentó el sombrero seleccionador. Lo mismo digo, dijo Harry en voz más baja. Si ocultas alguna información que pueda herir o matar a Hermione o a alguno de nuestros amigos, entonces daré por hecho que hay dos señores oscuros a los que estoy destinado a vencer. Tras una pausa de un par de segundos, continuó. De nuevo, quizás podríamos usar tu Red Flu para ver a Madame Bones. ¿Está segura de que encontró la fuga en la Red Flu y ya lo ha solucionado? Dumbledore vio la determinación en los ojos de los Potter y supo que si los dos adolescentes salían de su despacho y luego descubrían la última pieza crucial, perdería su cooperación por completo. Y con todos empezando a seguir a Harry, sería un desastre. Con un último suspiro, señaló hacia los asientos. Por favor, siéntense de nuevo. Hay cosas que necesitan saber, pero entiendan que si se las digo, no solo les estoy quitando lo que podría ser una gran ventaja en la lucha contra Voldemort si las cosas salen mal, sino que podría causarles una angustia que podrían haberse evitado por un tiempo. Harry miró a Hermione y preguntó en silencio. ¿De verdad nos va a contar que yo soy un Horrocrux? ¿Le hemos dejado muchas opciones? Respondió Hermione. Pero ten cuidado. Antes de volver a sentarse, Hermione movió su silla considerablemente hacia un lado, mientras le indicaba a Harry que hiciera lo mismo en la otra. Para que le sea más difícil intentar hechizarnos o borrarnos de memoria. Al sentarse, ambos adolescentes también mostraron que tenían sus varitas en la mano. Al ver las acciones de los adolescentes, Dumbledore volvió a suspirar. De verdad no pretendo hacerte daño y ahora mismo, mostró sus manos vacías, no tengo varita.
Tus acciones o inacciones anteriores no concuerdan con tus palabras en ocasiones, respondió Hermione. Y ambos sabemos que eres más que hábil con la magia sin varita. En cuanto a esta información que nos preocupa, creo que podemos decir con sinceridad que preferimos saber qué nos afectará en lugar de encontrarnos en una situación donde la ignorancia podría llevarnos a la muerte. Se trata de vuestras muertes, o al menos de la de Harry, respondió Dumbledore con la esperanza de asustar a los dos adolescentes. Para sacar ventaja, pero una vez más se decepcionó al ver que seguían mirándolo. Con las sillas separadas, tuvo que apartar la mirada continuamente de Harry a Hermione, perdiendo también la capacidad de devolverles la mirada. Harry, ¿has considerado seriamente qué te conecta con Voldemort? ¿Cómo pudiste conectar con la serpiente de Voldemort cuando atacó a Arthur Weasley y cómo Voldemort pudo enviarte esas imágenes? En realidad, Hermione y yo tenemos una buena idea de lo que es, respondió Harry, pero por favor, ilumínenos sobre sus creencias para que podamos determinar si estamos equivocados. ¿En serio? Preguntó Dumbledore. Por favor, dime qué crees que podría ser. ¿De verdad, señor? Se quejó Hermione. Es uno de los trucos más viejos del mundo. ¿Truco? Preguntó Harry en voz alta. Lo que el profesor Dumbledore intenta hacer es determinar lo que sabemos sin revelar nada de lo que él sabe ni limitar lo que tiene que decirnos, explicó Hermione. Si respondieras a esa pregunta, podría simplemente decirnos que eso es todo lo que sabe y guardarse cualquier información adicional para sí mismo. O, si nos equivocamos, eso le daría ventaja en estas discusiones. Dumbledore suspiró una vez más. Era un truco sencillo para obtener información sin tener que revelar lo que sabía, y lo había usado muchas veces a lo largo de su vida. En este caso, no había tenido intención de usarlo, pero la pregunta surgió antes de que considerara las consecuencias de alejar aún más a los Potter de su confianza. Muy bien. El director hizo una pausa para considerar sus palabras antes de continuar. Como dije, he sido muy reacio a compartir esta información porque sé que será una carga para ti, pero con tu insistencia y rebeldía, parece que no me dejas otra opción. Dumbledore hizo una pausa antes de continuar. Lamento decir que creo que tú, o al menos tu cicatriz, contiene uno de los horrocruxes de Voldemort. El director se recostó a esperar el pánico que sabía que se materializaría en los ojos del adolescente. Estaba tristemente decepcionado una vez más. Parece que tenías razón otra vez, le sonrió Harry a Hermione. No fue difícil una vez que se conocieron todos los hechos, respondió Hermione con una sonrisa mientras seguía el juego. ¿Lo sabías? Preguntó Dumbledore, desconcertado. Sí, y eso es lo que estábamos esperando que nos dijeras, respondió Harry con voz dura y volvió a mirar al director. Fue bastante fácil de entender una vez que explicaste los horrocruxes considerando el vínculo de Harry con Voldemort, especialmente cuando también consideras lo que sucedió con el señor Weasley, explicó Hermione. ¿Pero te das cuenta de lo que eso significa? Preguntó Dumbledore. ¿Qué crees que significa? Preguntó Hermione, dándole la vuelta al asunto. Recuerda lo que dije. Un contenedor de horrocrux debe ser destruido hasta el punto de que la magia no pueda repararlo, respondió Dumbledore con una mirada de profunda tristeza. La sonrisa burlona que compartieron los Potter fue, una vez más, inesperada. Sobre todo cuando se levantaron de sus asientos. Esa era su última oportunidad, señor, dijo Harry mientras miraba fijamente al director. Le hemos dado todas las oportunidades para ser honesto con nosotros, pero siempre intenta engañarnos con mentiras o, en este caso, con una respuesta que no es la que usted cree. Es muy dudoso que creas ni por un segundo que Harry no tiene forma de sobrevivir, continuó Hermione. Y como parecías más interesado en mantener esta reticencia a compartir información que en intentar ayudar a Harry a completar la profecía, considera esta la última vez que nos comunicamos contigo sobre qué hacemos o no hacemos en esta guerra. Encontraré la manera de salvar a Harry y, si por alguna razón no puedo, recuerda lo que te dije antes sobre tu camino al infierno. Ahora, si nos disculpan, iremos a ver a Madame Bones, dijo Harry. Al menos está dispuesta a ayudar. Mientras Dumbledore observaba a los adolescentes darle la espalda, sintió un profundo desmayo al sentir cada uno de sus años. Demasiados secretos. Demasiados recuerdos. Demasiadas muertes, todo depositado en su regazo con absoluta precisión por los Potter. Tienes razón, suspiró con un tono apenas superior a un susurro. Creo que Harry tiene una oportunidad de vivir, pero no estoy completamente seguro. ¿Cómo? Preguntó Hermione mientras se volvía hacia el director. De la misma forma en que el horrocrux se le metió en la cabeza, respondió Albus, dirigiendo la mirada a Harry, una maldición asesina de Voldemort.
Verás, creo que Ridley cometió un terrible, o para ti, Harry, un maravilloso error, aquella noche que usó tu sangre para su regreso. ¿Qué clase de error?, preguntó Hermione mientras intentaba sonsacarle toda la historia a Dumbledore. Al tomar la sangre de Harry, Tom pensó que se fortalecería, pero creo, o mejor dicho, espero, que haya absorbido un poco de la protección de Lily, explicó Dumbledore. Es posible que esa protección, esa conexión, devuelva la vida a Harry mientras que el fragmento de alma en la cicatriz morirá. ¿Por qué no me lo contaste todo antes?, preguntó Harry. ¿Por qué me lo ocultaste? Muchas razones, o al menos eso es lo que me he estado diciendo, respondió Dumbledore con sinceridad. Pensé que llegaría el momento en que tendrías que sacrificarte voluntariamente para salvar vidas, y si me equivocaba, tu muerte podría brindarles a otros la misma protección que te dio tu madre. También creía que si el conocimiento de lo que llevas dentro llegaba a manos de Voldemort, podría desentrañar algunos de los misterios que tanto anhela descifrar. Pero sobre todo, creía que eras demasiado joven para soportar la carga de ese conocimiento. ¿Y ahora?, preguntó Harry. Ojalá tengas la edad suficiente, replicó Dumbledore encogiéndose de hombros. Has asumido muchas responsabilidades para alguien de tu edad, pero ya llevas varios años haciéndolo. Más años de los que cree, le dijo Harry a su esposa antes de responderle a Dumbledore. Entonces, ¿y ahora qué? Creo que por ahora deberías ir a visitar a Madame Bones, respondió Dumbledore con cansancio. Pero me gustaría hablar contigo más a fondo próximamente. Una de esas cosas sería cómo crees que debería tratar con los estudiantes de Hogwarts en cuanto a la intolerancia. ¿Qué quieres que haga? Tengo algunas sugerencias, creativas, respondió Hermione. También, Harry, dijo Dumbledore. Necesito un nuevo profesor otra vez. Me gustaría que me ayudaras a reclutarlo. ¿Un profesor de defensa? No, respondió Albus. Me niego a que me pongan en la situación del año pasado y a terminar con un funcionario del ministerio. Necesito ayuda para reclutar a cierto profesor de pociones. Seguro que ustedes dos pueden entender lo que eso significa. Sí señor, respondió Harry. Ahora, en lugar de la Red Flu, al menos permitirás que Fawkes te transporte a San Mungo. Harry miró al majestuoso Fénix y asintió. Por supuesto, señor. Capítulo 40. ¿Tienes algún problema para llegar?, preguntó Madame Bones mientras Harry, Hermione y Tonks se sentaban en su oficina. Aparte de un maldito fénix que apareció de la nada en la habitación de Remus, respondió Tonks con un bufido. Nos hizo sacar nuestras varitas hasta que nos dimos cuenta de que solo eran estos dos haciendo una gran aparición. ¿Fénix?, preguntó la directora de aplicación de la ley mágica mientras miraba con curiosidad a Harry y Hermione. Dumbledore aún tiene reservas sobre la Red Flu, añadió Hermione ante la mirada inquisitiva de Amelia. Nos pidió que dejáramos que Fawkes nos llevara a San Mungo. Claro que aún teníamos que usar la Red Flu desde allí hasta aquí, pero eso era a través del nuevo lugar. Estamos bastante seguros de haber solucionado el problema de la Red Flu, explicó Amelia. La directora de viajes mágicos estaba bajo el imperio. Se liberó de él cuando atravesamos la nueva entrada de los goblins. Tomó un pergamino y continuó. También hemos encontrado otras víctimas, incluyendo a 3 de mis aurores. Mientras los interrogan, nos están llevando a... Quiero decir, a los partidarios de Voldemort y a otras víctimas. Tu sugerencia sobre esa entrada podría habernos dado la oportunidad que necesitábamos para proteger a los nuestros. Me alegro de que se me haya ocurrido, respondió Hermione. ¿Sabemos cómo funciona?, preguntó Tonks. La entrada le había impresionado. Y esa, Auror Tonks, no es una pregunta que vuelvas a hacer, dijo Madame Bones, fulminando con la mirada al joven Auror. ¿Entendido? Sí, señora, respondió Tonks vacilante. Esa entrada es importante y no ofenderemos a los goblins intentando desentrañar su magia, continuó Amelia. No quiero que se hable de ello ni siquiera superficialmente. De hecho, me avisarás si encuentras a alguien que intente averiguar esa información. ¿Entiendes? Sí, señora, respondió Tonks inmediatamente esta vez. Bien, ahora me gustaría entender completamente lo que sucedió ayer que nos llevó a encontrarte, instruyó Madame Bones. Las siguientes 2 horas se dedicaron a repasar lo sucedido. Harry y Hermione solo describieron la mañana como salir con Dumbledore a explorar algo que terminó con el director herido. También se saltaron la comida en la sala de menesteres. Finalmente, después de que Tonks les contara cómo buscaba a Harry y Hermione, solo para que la sorprendieran cuando ya no tenía dónde buscar, Amelia se recostó y asintió. Ahora, Auror Tonks, debemos hablar sobre sus acciones al desobedecer mis órdenes, declaró el jefe del DMLE.
Pero antes de tomar una decisión, me gustaría saber cuál es el pronóstico del señor Lupin. Balbuceó Tonks ante el repentino cambio de conversación. Tragó saliva y continuó. Le darán el alta de San Mungo mañana o pasado mañana, y después recomiendan 5 días de reposo en cama. Me alegra saber que está mejorando, dijo Madame Bones. Ahora, volviendo a tus acciones, ¿estás de acuerdo en que no obedeciste mis órdenes con respecto al señor Potter? Sí, señora, respondió Tonks mientras miraba nerviosamente a su jefe. No tenía elección, empezó Harry. Hicimos. Señor Potter, mi Auror recibió una orden directa y, tanto en su relato como en el suyo, parece que tuvo muchas oportunidades para retomar el control de la situación, respondió Amelia antes de volver a centrarse en Tonks y hablar con voz clara y autoritaria. Auror Tonks, por desobedecer deliberadamente una orden directa ayer, lo suspendo 7 días sin sueldo, respondió Madame Bones. Aunque, debido a estos delicados momentos de inestabilidad, le pido que se comunique por la red Flu 2 veces al día durante ese tiempo para ver si lo necesitan, ¿entendido? Sí, señora, respondió Tonks abriendo mucho los ojos. Entonces creo que ya puedes empezar tu suspensión, respondió Amelia. Puedes enviar a Sirius para que escolte a los Potter hasta donde se alojan o puedo encontrar a Shacklebolt. Sí, señora, respondió Tonks nuevamente mientras se levantaba. He visto que tienes suficientes días libres para cubrir este tiempo, añadió Amelia. Puedes solicitar la remuneración por esos días. Tonks asintió mientras se dirigía a la puerta. Al abrirla, se giró y dijo, gracias, señora. Amelia Bones se limitó a asentir a su joven Auror. Una vez cerrada la puerta, Hermione preguntó, ¿acabas de ordenarle que cuide de Renus? Claro que no, respondió Madame Bones con un guiño. Eso sin duda me llevaría a acusaciones de favoritismo. Claramente, la suspendí porque incumplió su deber de protegerlos a ambos, desobedeciendo una orden directa. Ahora, cuéntame sobre ayer. ¿Conseguiste el anillo? Sí, lo hicimos, respondió Harry, y simplemente impedimos que Dumbledore se lo pusiera. Así fue como se lastimó. Aunque nos dijo que nos quedáramos atrás cuando entró en la cabaña, lo seguimos un par de minutos. Ya estaba atrapado en la compulsión cuando lo alcanzamos. Hermione y yo nos dimos cuenta de que la única manera de detenerlo a tiempo era hechizarlo. Terminamos rompiéndole todos los huesos de las manos y desapareciéndolos de las piernas. Por suerte, llegamos a tiempo y estará bien, añadió Hermione. También tuvimos una charla muy informativa con él antes. Conseguimos que nos contara que Harry es un Horcrux y que cree que sobrevivirá a otra maldición asesina de Voldemort para librarse de él. ¿Y la joven señorita Weasley? Tanto los padres Weasley como Dumbledore están de acuerdo en que necesita ayuda psicológica, respondió Hermione. Voy a investigar un poco sobre lugares que ofrezcan la ayuda que necesita y que estén lejos de aquí. ¿Puedo ayudar? Preguntó Amelia. Puedo consultar a St. Mungo sobre instalaciones de calidad que conozcan en todo el mundo. Lo agradecería, respondió Hermione. Me gustaría que esto terminara pronto, antes de que la señora Weasley se convenza de no hacerlo. Las siguientes horas se pasaron discutiendo cómo progresaban las cosas, pero finalmente fueron interrumpidos por el ministro Fudge. Amelia, ¿qué es eso de que mi red Flu está cerrada? Preguntó Fudge. ¿Y una nueva entrada controlada por duendes? Es una nueva medida defensiva para este edificio, respondió Amelia con serenidad. Descubrí que los duendes tienen medios para detectar y revertir tanto la multijugos como la imperiosa. Tras negociaciones, con la ayuda del señor Potter, asintió al niño que vivió, han acordado proporcionar una entrada que defenderá este edificio de ese tipo de subversión. ¿A qué precio? Preguntó Fudge. Mucho menos que perder esta guerra contra Voldemort, respondió Madame Bones con calma. Dígame, ministro, añadió Hermione. ¿Qué precio le da a la vida de un buen hombre, o a alguien obligado a socavar el ministerio por el que trabaja con tanto ahínco? Sí, bueno, de acuerdo, dijo Fudge. Solo vuelve a conectarme a la red Flu. No tengo tiempo para estas tonterías. Claro, ministro, respondió Amelia. Pero si su red Flu va a ser la única abierta, entonces mejor asignaré al menos 5 aurores para que estén en su oficina en todo momento, y otros 5 para que la sigan a todas partes con órdenes de detenerla por cualquier medio si empieza a comportarse de forma extraña. Es decir, en cuanto se sepa que tiene la única red Flu para acceder al ministerio que burla la seguridad reforzada, seguramente quien tú sabes irá a por usted para que sus seguidores puedan acceder de nuevo al ministerio. El rostro de Cornelius se tornó de un verde enfermizo mientras tragaba.
Por otra parte, si reconocieras públicamente la importancia de las instalaciones y proclamaras que tú también las usarás, quien tú sabes no tendría motivos para intentar imponerte, secuestrarte e intentar enviar a alguien con pociones multijugos como tú, ya que fracasaría, continuó Amelia con una sonrisa. También daría un buen ejemplo a los buenos hombres y mujeres que trabajan aquí, demostrándoles que te preocupas por su seguridad. Sí, excelente idea, dijo Fudge. Solo es una pequeña molestia, ¿verdad? Bueno para la moral y la seguridad. Creo que necesito volver a mi oficina, Y. No terminó la frase cuando se dio la vuelta y salió de la oficina de Amelia. Madame Bones se giró hacia Harry y Hermione y les dedicó una sonrisa. A veces sí escucha, sobre todo cuando es él mismo el que está protegido. Deberíamos regresar al lugar donde nos estamos quedando, dijo Hermione y se puso de pie. Antes de que Amelia se levantara también, pero antes de que pudiera responder, su secretaria llamó a la puerta y asomó la cabeza. Señora, esta caja llegó para el señor Potter a nombre de esta oficina. ¿De quién es? Me lo entregó un goblin que dijo que era del mismísimo Ragnarok, respondió la secretaria con un tono que parecía no creerlo. No me lo abre, pero le hice los escaneos normales y no parece peligroso. Madame Bones miró a Harry y Hermione. Todos compartían la misma esperanza sobre el contenido del paquete. Luego se volvió hacia su secretaria. Póngalo sobre la mesa. Gracias. Una vez que la secretaria se marchó, Madame Bones usó sus propios hechizos de detección mágica en el paquete antes de quedar satisfecha. Harry intentó levantar la tapa, pero ésta se negaba a moverse. ¿Cómo la abrimos? Preguntó. Debe haber alguna pista para abrirla, dijo Hermione mientras examinaba la caja. Al pasar el dedo por uno de los lados, sintió una irregularidad. Es una abertura oculta. Palpó un poco más. Es casi redonda, pero un lado tiene una abertura rectangular. En lo que normalmente parecería una forma inversa de hacer las cosas, mientras Hermione intentaba varios hechizos y manipulaciones físicas para intentar abrir la caja, Harry cogió una pluma y un pergamino del escritorio de Madame Bones y dibujó un círculo y un rectángulo. Tras un par de minutos observándolo, se le ocurrió una idea y fusionó las dos formas, sonriendo. Levantó el dibujo y dijo, Hermione, ¿qué ves? Hermione levantó la vista de la caja y, tras solo un par de segundos, respondió, una cerradura claro. Esa sería la única forma en que podría asegurarse de que fueras tú quien la abriera. Tendrían tu llave registrada, así que sería fácil crear una cerradura que solo tu llave de Gringotts pueda abrir. Harry sacó la llave de su bolsa de piel de moco y, con Hermione indicando la ubicación de la cerradura con un dedo por encima y por debajo de las aberturas, la introdujo en la caja y la giró. Con un clic audible, la tapa se levantó y reveló una pequeña copa dorada con un tejón. La copa había sido hendida hasta la mitad con un arma afilada. ¿El Horrocrux? Preguntó Amelia, aunque ya sabía la respuesta, pues la había visto en los recuerdos de los adolescentes. Sí, respondió Hermione mientras sacaba la taza de la caja. Solo entonces notaron un pergamino dentro. Al sacarlo, descubrieron que era una nota que leyó en voz alta. Gracias por la aventura tan reveladora. Si por casualidad tienes más veneno de basilisco, estoy dispuesto a pagarte generosamente por él. Aunque lleve a esa bóveda las mejores espadas que mi gente haya fabricado jamás, solo la espada que me regalaste logró vencer la magia que protege la copa. Considera también que mis requisitos de un depósito adecuado para la copa ya no son necesarios. La señora Lestrange ha lanzado varias maldiciones sobre los objetos de su bóveda que pusieron en peligro la vida de mi gente. He declarado que todo tesoro con tales maldiciones que afecten a mi gente está sujeto a confiscación. Con la cantidad actual de mi gente que hace fila fuera de la bóveda del Lestrange esperando la oportunidad de tocar accidentalmente uno de estos tesoros, dudo que quede algo en la bóveda para cuando recibas esta nota. También, por favor, informe a la señora Bones que estoy satisfecho con los primeros informes del nuevo punto de entrada. Si siguen siendo igual de satisfactorios en los próximos días, estoy dispuesto a seguir negociando con ella sobre otras cuestiones. Ragnarok. Capítulo 41. Entonces, solo quedan esa serpiente y tú, Harry, dijo Madame Bones mientras guardaban la copa de Hufflepuff destruida en la caja. ¿Has pensado en cómo te enfrentarás a Voldemort? Definitivamente no otra vez en medio de una gran batalla, respondió Harry. Creo que necesitamos encontrar la manera de atraparlo a solas. Aunque estoy de acuerdo en que sería lo mejor, averiguar cuándo estará en algún lugar podría ser muy difícil, dijo Madame Bones. Durante la última guerra, varias veces creímos tenerlo, pero era una trampa o se nos escapó de las manos.
Me temo que lo que quieres hacer será difícil a menos que tengas algo del futuro que pueda ayudar. Desafortunadamente, la mayor parte de ese conocimiento se está volviendo inútil, explicó Hermione. Ahora es completamente diferente. Hay gente viva que antes no existía, como tú, y hay muchos menos mortífagos. Por ambas cosas, les agradezco a ti y a tu diosa, respondió Amelia. En cuanto a Voldemort, si se les ocurre algo, por favor, háganmelo saber e intentaré hacer lo mismo. Si nos coordinamos lo suficiente, quizás puedan enfrentarse a él con mucho menos riesgo. Gracias, respondió Harry. Agradecería cualquier ayuda. Por ahora, creo que lo mejor es intentar encontrar la serpiente, añadió Hermione. No podemos acabar con Voldemort hasta que la serpiente esté muerta. Pero no podemos dejar que Voldemort ni ninguno de sus espías sepan que buscamos a Nagini. Estoy de acuerdo, asintió Bones. Tengo una idea de cómo buscarlo sin levantar sospechas. ¿Cómo? El ataque a Arthur en Navidad sigue sin resolverse, respondió Amelia. Ahora que el público sabe del pensadero de Dumbledore, puedo conseguir los recuerdos de Arthur del encuentro y poner una foto de la serpiente en la portada de El Profeta. Quizás incluso ofrezca una recompensa. Excelente idea. Dijo Harry emocionado. Hermione tenía una mirada más pensativa antes de agregar. ¿Eso no haría más difícil encontrar a Nagini? Es decir, si Voldemort sabe que todos lo buscan, ¿no sería menos probable que lo dejara vagar? Tal vez, concedió Madame Bones. Pero aún así, evitaría más ataques de la serpiente y que Voldemort tuviera una vía de información muy efectiva. Encontrar a la serpiente podría requerir más tiempo, pero también podría salvar vidas mientras tanto. O sea, todavía no tienes una buena forma de matar a Voldemort, así que cuanto más podamos limitarlo hasta que la tengas, mejor. Es cierto, asintió Hermione. Dumbledore seguía en su escritorio reflexionando sobre sus conversaciones con los Potter mucho después de que los adolescentes hubieran salido de su oficina. Hora tras hora pensaba en la condena que le habían infligido. Aunque intentaba defenderse mentalmente, cada argumento que desarrollaba se hacía añicos con las palabras recordadas de los dos adolescentes. Finalmente, con un profundo suspiro y una mirada al sombrero seleccionador, se levantó y se dirigió a la chimenea. Echó polvos flu al fuego y, cuando las llamas se tornaron verdes, dijo: Oficina de Madame Ebone, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Esa noche, Harry y Hermione acababan de sentarse a cenar con los padres de Hermione cuando abordaron el difícil tema. Señor, empezó Harry nervioso, mirando a su esposa. Prometimos contarle sobre, cosas que suceden en el mundo mágico, y ayer ocurrió algo. La pregunta es si quiere saberlo. Ya que haces esa pregunta, supongo que fue algo malo, preguntó Richard con un suspiro. En realidad fueron un par de cosas, y sí, fueron malas en cierto sentido, respondió Harry. Richard miró a su esposa, quien negó levemente con la cabeza antes de volverse. ¿Están heridos? No, respondió Hermione a su padre y luego, en silencio, a Harry. Al menos no por lo que pasó, aunque todavía me duele. De verdad que necesito aprender ese encantamiento de Fleur. ¿Mataste a alguien más? Dijo la señora Granger. Había notado la mirada ligeramente culpable que Hermione le dirigió a Harry antes de responder. Los Potter intercambiaron otra mirada antes de que Harry dijera: sí, pero eran mortífagos que intentaban matar a nuestros amigos. ¿Tienes problemas legales? Preguntó Richard con preocupación. ¿Necesitas un abogado? Ya hablamos con Madame Bones, respondió Hermione. Ella sabe de nuestra participación y no nos considera culpables. De hecho, en el mundo mágico nos consideran héroes por lo que hicimos. ¿Cómo? Empezó Jean, pero luego se detuvo y negó con la cabeza. No, ya nos has demostrado que nuestra imaginación no puede ni siquiera compararse con lo que parece ocurrir en el mundo mágico. Cuéntanoslo cuando termine. Richard suspiró una vez más y asintió. Harry, empezó y se detuvo mientras buscaba las palabras. Solo, intentó de nuevo antes de hacer otra pausa, y finalmente, tras otro suspiro, continuó. Le dije a Jean la otra noche que si puedes ayudar a mi hija a superar esto, con gusto la acompañaré al altar en cualquier iglesia, en cualquier momento, para que se case contigo. Empezó Harry como su elocuente respuesta. Gracias, ya sé todo esto. Harry también tenía dificultades para responder al padre de Hermione. Con una mirada y una sonrisa a Hermione, se volvió hacia Richard y continuó. Señor, aunque en cuanto a incentivo, es, inesperado y no podría pedir uno mejor, pero es totalmente innecesario. Como ya he dicho, Hermione es la persona más importante de mi vida.
Ningún incentivo ni recompensa superaría el amor que siento por ella, y eso es todo lo que necesito para querer que esté a salvo. Un silencio incómodo descendió sobre la mesa antes de que Jin dijera en voz baja. Solo tengan cuidado ustedes dos. Ustedes dos también deben tener cuidado, respondió Hermione. Hemos herido gravemente a Voldemort y a sus partidarios. Es posible que intenten llegar hasta nosotros a través de ustedes. ¿Crees que estamos en peligro? Preguntó su padre mientras miraba a su esposa con preocupación. Por eso pusieron las protecciones alrededor de la casa, respondió Hermione. Aquí estás a salvo, y si alguien intenta romperlas, tendrás tiempo de sobra para que Dobby y Winky te pongan a salvo. Hermione miró a los dos elfos que escuchaban la conversación. Ambos asintieron. Pero me preocupa que encuentren la forma de localizarte en tu consulta. ¿Hay algo que podamos hacer? Preguntó Jin. Para empezar, quizás podrías pedirle a tu recepcionista que te avise si alguien entra actuando de manera extraña, sugirió Hermione. Bueno, esos son 2 o 3 pacientes al día, respondió Jin. La gente con dolor o miedo hace cosas raras. Y ambas cosas son comunes en las consultas dentales. ¿Puede Dobby ayudar? Preguntó el elfo doméstico, vacilante. ¿De qué manera? Preguntó Hermione mientras todos se giraban para mirar al pequeño elfo. Dobby o cualquier elfo doméstico pueden percibir si alguien es mágico, explicó Dobby. Así es como los Wees saben si nos pueden ver o no. Los Wees pueden ser invisibles para la gente. Entonces, ¿crees que puedes vigilar a nuestros pacientes? Preguntó Jin, y hacernos saber si alguno es mágico. Dobby puede hacer eso, dijo Dobby mientras asentía con la cabeza. Winky también puede, dijo el otro elfo. Pero ¿cómo sabemos si son peligrosos? Preguntó Richard. Dijiste hace unos días que probablemente ya tenemos pacientes hombres lobo. ¿No serían mágicos? Lo harían, coincidió Hermione. Creo que Dobby y Winky vigilando a cualquiera que saque una varita serviría. Se volvió hacia los elfos. Si ven a una bruja o un mago sacando una varita en el despacho de mamá y papá, o los someten o los sacan de ahí lo antes posible. No podemos simplemente escaparnos y dejar solos a nuestro personal y pacientes, resopló Jin. ¿Hay algo que podamos hacer para protegernos? En realidad no, respondió Hermione. Los candados son inútiles contra la magia. Ni siquiera las barricadas detendrían 1 o 2 hechizos explosivos. Realmente no tienes nada que pueda acabar con 1 o 2 mortífagos. Aunque si te enfrentas a uno, el mejor consejo que puedo darte es atacarlo físicamente con el objetivo de romperle las varitas. Aunque algunos pueden hacer magia sin varita, la mayoría probablemente sean inútiles sin ella. ¿Qué tal una escopeta o algo así? Preguntó Richard con una mueca. La idea de tener un arma en su consulta no era algo que quisiera contemplar. No lo recomendaría. Si un mago puede imponerte el imperio antes de que puedas disparar, puede obligarte a disparar a alguien más o incluso a ti mismo, argumentó Hermione. Un mortífago lo encontraría gracioso. Además, las paredes de tu oficina no son precisamente capaces de impedir que el disparo penetre a la habitación contigua. Podrías acabar matando a las mismas personas que quieres proteger. Además, una bruja o un mago pueden curarse a sí mismos o usar magia accidental o involuntaria para protegerlos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jin. ¿Recuerdas cómo sucedían cosas inexplicables a mi alrededor? Preguntó Hermione. ¿Cómo la profesora McGonagall explicó que era magia accidental causada por miedo o emociones extremas? Por supuesto, respondió Jin. Bueno, lo mismo puede pasarle a un mago adulto cuando se enfrenta a una situación de vida o muerte, continuó explicando Hermione. Su magia puede protegerlos si reconocen la amenaza. Por eso Hagrid básicamente dijo que habría sido imposible que mamá y papá murieran en un accidente de coche, añadió Harry. Su magia habría hecho todo lo posible para protegerlos. Entonces, si reconocen la amenaza que representas, podría pasar casi cualquier cosa, concluyó Hermione. Entonces básicamente no podemos hacer nada más que huir. Richard suspiró. Pero Jin no se daba por vencido todavía. ¿Y qué hay de los narcóticos? Si nos acercamos lo suficiente, quizás podamos inyectarles algo. La mayoría de los medicamentos muggles son bastante inútiles contra los magos, replicó Hermione. Incluso si funcionaran, tendrías que tenerlos listos. Su voz se apagó mientras miraba fijamente a la distancia por unos segundos. Luego, con el rostro iluminado, continuó. ¿Tienes esas inyecciones para reacciones alérgicas graves? ¿Un EpiPen? Preguntó Jin. Claro. Por suerte, todavía no hemos tenido ninguna razón para usarlo, pero más vale prevenir que curar. ¿Pero de qué serviría eso contra uno de estos mortífagos?
Hermione se volvió hacia Harry. Si cambiamos la medicación de uno de esos con la poción de muerte en vida, solo es cuestión de aplicarles una. Incluso podríamos enseñar a Dobby y Winky a usarla. Miró a los elfos que intentaban seguir lo que decían, pero no lo conseguían. Al oír sus nombres, levantaron la vista con expectación. Pero esos inyectores tardan 10 segundos en hacer efecto, protestó Jin. Estos mortífagos no se van a quedar sentados esperando a que termine de administrar esto. La poción de la muerte en vida solo requiere unas gotas si es de la calidad suficiente, explicó Hermione. Esa cantidad debería entrar al cuerpo casi al instante al inyectarla. ¿Pero funcionará si no se traga? Preguntó Harry. Debería funcionar más rápido si se administra directamente, explicó Hermione. Se giró hacia los elfos. O al menos tendrían una forma de controlarlos si Dobby o Winky logran dominarlos. Se giró hacia los elfos. ¿Pueden hacer eso? Harry me contó cómo Dobby evitó que Malfoy lo maldijera al final de nuestro segundo año. ¿Pueden hacer algo similar si alguien amenaza a mis padres? Si pueden inmovilizar a un atacante, entonces mamá, papá o incluso ustedes mismos podrían inyectarles la poción. Dobby puede intentarlo, respondió Dobby mientras ambos elfos asintieron. Entonces, al menos planeemos tener eso si es necesario, dijo Hermione. ¿Puedes traerme uno o dos de esos inyectores? Por supuesto, respondió Richard. Incluso tenemos uno de práctica en la oficina, así que cuando necesitemos capacitar al personal nuevo en su uso correcto, podemos usarlo para ver si los elfos lo saben usar. Perfecto, dijo Hermione. Prepararé la poción. No lleva mucho tiempo y tenemos el libro perfecto para instruirnos en cómo prepararla. Miró a Harry con una sonrisa cómplice. Me alegro de no haberles mencionado a Gimli, dijo Harry más tarde esa noche después de cenar. Con la conversación centrada en proteger a los Granger en su consulta, lo ocurrido el día anterior quedó en el olvido. No sé cómo habrían asimilado que un amigo cercano intentara matarte. Yo también me alegro de eso, respondió Hermione. 13 de julio. Harry, Hermione, se oyó la voz de Fleur después de que llamara a media mañana. Tienen un correo postal para cada uno. Bill cree que son sus resultados de Lowell. Gracias, Fleur. Bajaremos enseguida, dijo Hermione con calma. ¿Recuerdas la última vez? Preguntó Harry. Estabas fuera de ti. Incluso creías que habías reprobado todas las asignaturas. También recuerdo algo. Olvidó decirme que los resultados debían entregarse esa mañana. Hermione le dio a su esposo una mirada falsa. Tenía otras cosas en la cabeza, le recordó Harry. Profecías y cosas así. ¿Y crees que eso fue más importante que mis resultados del timo? Preguntó Hermione con voz altiva antes de sonreír. Bajemos a ver qué tal nos fue. Cuando llegaron a la cocina, Ron estaba estudiando sus resultados con el ceño fruncido. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó Harry. 4, murmuró Ron. Pero mis resultados de encantamientos no están aquí, así que espero que sean 5. Mejor que los gemelos, dijo Bill para animarlos. Solo les dieron 3 cada uno. ¿Entonces tienes que prepararte para el examen de encantamientos? Preguntó Hermione mientras abría su propio sobre. Ron asintió y no se molestó en explicar porque no quería revivir lo que pasó en el búho de encantamientos. ¿Qué tal te fue? Excelentes, ¿no? Preguntó Harry. Como si no lo supiera ya. Hermione asintió mientras le entregaba sus resultados a Harry. Runas antiguas o aritmancia o astronomía o cuidado de criaturas mágicas o encantos o defensa contra las artes oscuras o herbología o historia de la magia o pociones o transfiguración o 10 sobresalientes. Impresionante, respondió Harry. ¿Y tú qué? Preguntó Hermione y Harry le entregó sus resultados. Astronomía cuidado de criaturas mágicas o encantos o defensa contra las artes oscuras o herbología o historia de la magia pociones o transfiguración o 8 búhos con 6 sobresalientes. Exclamó Hermione. La última vez sacaste 7, pero solo un sobresaliente. Esta vez recibí un poco de ayuda en un par de exámenes. Que recordaras las preguntas y respuestas me ayudó a memorizar lo que necesitaba saber para el examen. Y ese examen de pociones en la sala de los menesteres me ayudó muchísimo, dijo Harry, pero luego continuó en voz alta. No quería decepcionarte, ¿verdad? Aunque sabía que no debía, considerando lo que Ron había pasado en los últimos días, Harry no pudo evitar darle un manotazo verbal al pelirrojo y el insulto que había lanzado sobre Neville en Hogwarts. Trabajar con Neville realmente valió la pena para ese sobresaliente en herbología. Sabe mucho de lo que habla. ¿Qué tal te fue en herbología, Ron?
Ron no respondió, pero su cara se puso roja mientras se levantaba y salía de la cocina. Quizás deberíamos ir hoy y agradecerle a Neville y ver cómo le fue, sugirió Hermione. Eso sería genial, respondió Harry. ¿Qué hay de Beauxbatons Fleur? ¿Qué tipo de exámenes hacen? Preguntó Hermione a la bella Bella. Pronto, ambas se enfrascaron en una conversación comparando las clases y los exámenes entre las dos escuelas. Mientras su esposa y Fleur conversaban enfrascados, la mirada de Harry se posó en los resultados del abuelo que Ron había dejado sobre la mesa. Los acercó y los leyó. Astronomía P. Cuidado de criaturas mágicas A. Defensa contra las artes oscuras A. Adivinación A. Herbología P. Historia de la magia T. Pociones P. Transfiguración A. Más tarde esa noche, Dumbledore echó un vistazo a la mesa de Grimmauld Place y vio la gran disminución del número de miembros de la Orden del Fénix. 3 muertos, 3 aún en San Mungo y una bendición que el resto de los rostros que lo miraban estuvieran vivos. Me entristece ver que faltan tantos de los nuestros, empezó. Por suerte, nuestros heridos volverán pronto. En cuanto a nuestros amigos fallecidos, debemos esforzarnos por recordar su sacrificio y seguir luchando contra la oscuridad que nos los arrebató. ¿Y qué hay de Snape? Preguntó Bill Weasley. Es cierto que sabía que nos atacarían y le dijo a el que no debe nombrarse que no estarías con nosotros. Dumbledore suspiró mientras ordenaba sus pensamientos. Severus sospechaba que podría haber un ataque con dementores, empezó, intentando dar una explicación honesta a lo sucedido. No estaba demasiado preocupado porque ya lidiábamos con dementores con frecuencia. Para cuando supo la gravedad del ataque, le prohibieron separarse de Voldemort. ¿Y le dijo a aquel que no debe nombrarse que no ibas a estar allí? Insistió Bill. Como te imaginarás, Severus tiene la difícil tarea de mantener la confianza de Voldemort mientras espía para nosotros, explicó Albus. De vez en cuando tiene que darle a Voldemort información que parece importante, pero no se dio cuenta de que eso llevaría a un intento de eliminar a toda la orden. He viajado muchas veces en el pasado y nunca ha ocurrido algo así. ¿Entonces crees que deberíamos seguir confiando en él? Dijo Vance. Después de esto, ¿cómo podemos confiar en lo que nos dice? Estoy reevaluando cómo utilizaremos a Severus de ahora en adelante, admitió Dumbledore. Aunque sufrimos graves pérdidas, Voldemort sufrió mucho peor. Sospecha de Severus, lo que significa que cualquier información podría ser una trampa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Preguntó Ojo Loco Moody. He fallado en mi liderazgo de esta organización, confesó Dumbledore. Como todos saben, creo que toda vida es importante y que todos merecen segundas oportunidades, pero recientemente he recordado que estas no deben darse a expensas de la vida de los inocentes. El líder de la orden se detuvo y miró a quienes dirigía antes de continuar. Hablé con Madame Amelia Bones esta mañana. En reconocimiento a sus esfuerzos y sacrificios, estuvo dispuesta a proporcionarles esto. Dumbledore tomó varias hojas de pergamino y comenzó a repartirlas. ¿Qué es esto? Preguntó Vance. Estas son sus autorizaciones para defenderse de los mortífagos con fuerza letal, respondió Dumbledore. Si aparecen mortífagos, tienen plena autoridad del ministerio para tomar medidas ofensivas para protegerse a sí mismos y a cualquier inocente, incluyendo hechizos letales. Esto, por supuesto, no les permite usar imperdonables. No tienen que esperar a ser atacados. La simple aparición de alguien con la vestimenta de un mortífago es motivo suficiente para cualquier medida que consideren necesaria. Si aparecen aurores y desean arrestarlos después, muéstrenles este pergamino y pidan hablar directamente con Madame Bones o conmigo. Dumbledore suspiró mientras miraba de nuevo a sus seguidores. Espero que sigan mostrando algo de compasión, pero no a costa de otra silla vacía en esta mesa. Sé que hay muchas historias sobre armas contra magos, e incluso pensé en que los Granger contrataran a un guardia de seguridad armado, lo cual podría ser una solución lógica aquí en Estados Unidos. Pero después de investigar el tema, descubrí que en el Reino Unido, los guardias de seguridad no pueden llevar armas, porras ni siquiera gas pimienta. Así que contra un mago, son bastante inútiles. No vivo en el Reino Unido, así que si me equivoco en mi investigación, por favor, háganmelo saber. Para los resultados de la lechuza de Hermione. La primera edición de Harry Potter y el príncipe mestizo indicaba que Hermione tenía 11 timo, 10 sobresalientes y una supera las expectativas. Esto se corrigió en ediciones posteriores cuando se señaló el error de que Hermione solo cursaba 10 clases. Aunque muchos argumentaron que podría haber realizado la timo para estudios muggles, se trataba claramente de un error, como informó un representante de Bloomsbury.
Información de Bloomsbury. La edición de tapa dura de la sexta entrega de las aventuras del mago escolar, Harry Potter y el príncipe mestizo, afirmaba que la empollona Hermione Granger había obtenido 11 calificaciones excelentes en sus niveles ordinarios de magia, timos. Pero los lectores más perspicaces se dieron cuenta de que en el libro anterior, Harry Potter y la Orden del Fénix, solo había cursado 10 asignaturas. Los editores rápidamente solucionaron la discrepancia en la siguiente edición, rebajando sus resultados de una calificación de supera las expectativas y 10 de sobresaliente a 9 sobresaliente y una de supera las expectativas. El cambio en los libros de Harry Potter fue reportado en el sitio de Fanscom. Una portavoz de la editorial Bloomsbury dijo que el error se había detectado el año pasado y se había solucionado rápidamente. En el libro 6 decía 11 y en el libro 5 decía 10, explicó. Se corrigió inmediatamente. Capítulo 42. 15 de julio. A pesar de todas las cosas malas que hace el profesor Snape, dijo Hermione mientras revolvía la poción frente a ella una vez en el sentido de las agujas del reloj y después de las 7 veces en el sentido contrario y la veía volverse de un rosa pálido, él sí que sabe de pociones. Qué lástima que no escribiera libros de texto en lugar de enseñar, respondió Harry. Estaban terminando la poción de la muerte en vida según las instrucciones del príncipe mestizo. Me pregunto por qué los libros de texto que usamos en la escuela son tan malos. Es decir, obviamente estas instrucciones son mejores que las de nuestros libros de texto. Bueno, hay un viejo dicho, dijo Hermione, levantando la vista de su agitación. Quien puede, lo hace, y quien no puede, enseña. En algún momento, leí una salvedad a ese dicho. Quien no puede ni hacer ni enseñar, escribe libros de texto. Y manuales de instrucciones, no olviden escribir manuales de instrucciones, añadió la madre de Hermione al oír el final de la conversación al entrar al garaje donde habían instalado la zona de preparación de pociones. Aquí tienen 2 de los EpiPens que tenemos en la oficina, continuó mientras les entregaba los dispositivos. Y este es el de práctica. Harry se los quitó y los puso sobre la mesa improvisada. Gracias. Nos sentiremos mejor cuando tengas algo en el trabajo que te proteja. Bueno, Dobby y Winky se turnan hoy, respondió Jim Granger. Nunca me habría dado cuenta de que estaban ahí, pero parece que la oficina quedó un poco más limpia durante el día. Y eso es difícil de lograr considerando lo limpia que es una consulta de dentista para empezar. Nuestra asistente no ha salido corriendo gritando, así que supongo que tampoco los vio. Asegúrate de que Dobby y Winky sepan que eres feliz, dijo Hermione mientras continuaba concentrándose en la poción. Sí, lo haré, pero ahora mismo están preparando la cena, respondió Jim. Claro, no tienen que lidiar con el tráfico de ida y vuelta a la oficina. Estoy seguro de que estarían dispuestos a aparecerte allí todos los días, sugirió Harry. Van a ir de todas formas. ¿Y nadie nos va a ir y venir? Preguntó Jim. Sería muy sospechoso enseguida. Verdadero. ¿Cuánto falta? Preguntó Jim. Puedo avisarles a Dobby y a Winky. Unos 20 minutos, respondió Hermione mientras miraba rápidamente su reloj. Listo, perfecto, dijo Hermione mientras la poción se volvía transparente al poco rato. Ahora tenemos que encontrar la manera de cargar esto en el EpiPen y luego probarlo. ¿En quién tienes pensado probarlo? Preguntó Harry. Deberíamos probarlo primero en un animal, respondió Hermione, aunque necesitamos probarlo en una persona. Pruébalo conmigo, dijo Harry. ¿Y si por alguna razón tengo que llevarte a San Mungo? Preguntó Hermione. ¿Cuánto tardaría en llegar a oídos de quienes no queremos que se enteren de que estamos preparando la poción de la muerte en vida? ¿Crees que Madame Bones pueda sugerir a alguien? ¿Quizás Tonks? Preguntó Harry. La verdad es que tengo una idea mejor, respondió Hermione. ¿Qué tal uno o ambos gemelos? ¿Ves cómo les gusta ser un sujeto de prueba sin saberlo? Aún guardaba rencor por el telescopio que le dejó un ojo morado en la madriguera. Nadie se inmutaría si necesitaran asistencia médica. Suenan como los sujetos perfectos, asintió Harry. Si esto sale bien, quizá puedan añadirlo a su lista de artículos para vender al ministerio para los aurores. O sea, los aturdidores no abaten a la gente cuando tienen compañeros, pero la poción sí. Es cierto, pero también podría quitarnos ventaja al tener esto, sin mencionar un uso similar para fines nefastos, dijo Hermione. ¿Qué quieres decir? Bueno, casi cualquier poción se puede administrar de esta manera, explicó Hermione. Y nadie en el mundo mágico sabe de esto, así que, como tener un cuchillo que nadie te quita, ¿qué tal tener una forma de abatir a alguien de forma semipermanente sin matarlo? Buen punto, pero primero asegurémonos de que podemos proteger a tus padres.
Les tomó 2 días encontrar la manera de reemplazar la epinefrina con su poción. Primero conjuraron un recipiente de tamaño similar y practicaron el hechizo de cambio con agua coloreada hasta que lograron hacerlo con la precisión necesaria. Por suerte, también descubrieron que un simple encantamiento reparo devolvía el dispositivo médico a su estado original. Mientras tanto, le habían mostrado a Dobby y Winky cómo utilizar el dispositivo de entrenamiento. Como no sé si es diferente con las pociones mágicas, supongo que es igual que la absorción estándar de medicamentos, explicó Hermione a los elfos. El cuerpo humano tiene 2 zonas que permiten la absorción más rápida de los medicamentos inyectados. La parte superior del brazo, señaló el punto, y el músculo lateral del muslo. De nuevo, señaló el punto a lo largo de la parte superior de la pierna. De hecho, el muslo es el mejor punto para la absorción más rápida. Así que, con tu altura, ese es el punto perfecto para intentar enfrentarte a un mago de pie. Hermione lo demostró sujetando el EpiPen y llevándolo a su muslo. Pero intentar es la mejor palabra. Si no pueden llegar al muslo, inyéctenle donde puedan. Puede que tarde más en hacer efecto, pero estamos bastante seguros de que se bajará. Maldito seas, Potter, gritó Severus Snape mientras otro vaso vacío, lleno de whisky de fuego, se estrellaba contra la chimenea de piedra de su residencia en la hilera. Le siguió la botella vacía. Toda tu culpa, murmuró borracho. Tuya y de esa maldita sábelotodo. Desde el fiasco de la incursión de los dementores y los mortífagos en el centro de Londres, ni Voldemort ni Dumbledore compartían información con Severus. Sus 2 amos lo usaban ahora como si fuera un simple niño topo. Dumbledore incluso le había prohibido asistir a las reuniones de la Orden mientras Voldemort le obligaba a preparar pociones que se podían comprar en cualquier botica. Todo es culpa de Potter, murmuró Snape de nuevo mientras abría otra botella. Pero ya verás, ambos comprenderán cuánto me necesitan y me rogarán que los ayude, solo necesito recordarles que soy irreemplazable. 18 de julio. Aunque este lugar en Suiza es el mejor para atención psiquiátrica en el mundo mágico, según la información que Hermione pudo encontrar y confirmada por los sanadores mentales de San Mungo, dijo Harry al señor y la señora Weasley, mientras les entregaba un pergamino con una descripción y varias fotos de los edificios y sus alrededores, hay otro lugar en Nueva Zelanda igual de prometedor y mucho más pequeño. Solo aceptan un máximo de 7 pacientes a la vez, lo que garantiza que se puedan abordar todos los aspectos de su atención. De nuevo, les entregó la información y las fotos. Hermione y yo creemos que Nueva Zelanda sería el lugar ideal para Ginny. Como señalan, el reducido número de pacientes que tienen actualmente les permitiría recibir la atención especializada que necesita. Hermione, dijo Harry asintiendo a su esposa, ya se ha puesto en contacto con la clínica. Tras dar los detalles del caso, sin mencionar nombres, por supuesto, están encantados de ayudar. También disponen de pequeñas cabañas en sus instalaciones para que 1 o 2 familiares se alojen mientras la paciente está bajo su cuidado. Sin embargo, insistieron en que es fundamental interactuar con la paciente bajo estrictas normas. Y está muy lejos de Dumbledore, pensó Hermione dirigiéndose a su marido, quien le guiñó un ojo levemente en señal de acuerdo. Pero un lugar así costaría, empezó la señora Weasley. El precio no importa, dijo Harry con énfasis. La salud mental de Ginny sí lo es. No solo por lo que significa para ti, sino también porque necesito saber que no será una amenaza para Hermione. ¿Dijeron cuánto tiempo tomaría? Preguntó Arthur. No pueden saberlo con certeza hasta que hayan tenido la oportunidad de examinar a Ginny, respondió Hermione esta vez. Estaban, por supuesto, consternados porque ocurrió hace más de 3 años, pero creen que podría tardar entre 9 y 18 meses. Más de 1 año. Exclamó la señora Weasley interrumpiendo a Hermione. ¿Y qué hay de su educación? ¿Qué hay de la vida de tu hija? Respondió Hermione con cierta vehemencia. Recuerda que acaba de intentar matarme. ¿Qué clase de educación recibirá en prisión? Suspiró Hermione antes de continuar. Nadie quiere eso. Ni Harry ni yo queremos que Ginny sea enviada a Azkaban, pero no la aceptaremos como una amenaza. Además, ¿qué es 1 año en la vida de una bruja? Sobre todo si la cura mentalmente. Además, te recuerdo que podría haber sido mucho menos si la hubieran tratado mucho antes. Era obvio que Molly quería responder, pero Arthur apretándole la mano la detuvo antes de que pudiera hacerlo. Como decía, Ginny tardará de 9 a 18 meses en sanar por completo, continuó Hermione. Pero los sanadores mentales advirtieron que, aunque su personalidad original debería salir indemne, es posible que se pierdan algunos recuerdos.
De nuevo, no lo sabrán con certeza hasta que vean la gravedad del problema. ¿Están de acuerdo en que esta es la mejor solución? Podemos organizar que ambos acompañen a Hindi a las instalaciones y hablen con los sanadores. Si les parece bien, entonces, señora Weasley, pueden quedarse allí con Hindi mientras el señor Weasley regresa. O, si pueden tomarse una excedencia en el trabajo, ambos pueden quedarse. Es su decisión. Molly miró a su esposo, quien asintió levemente. Ella le devolvió el gesto. Sí, por Hindi. Esperábamos que así fuera y, tentativamente, hicimos algunos arreglos, dijo Harry. Su traslador internacional saldrá dentro de 3 días a las 9 p.m. Eso significa que llegará un poco después de las 8 a.m. Harry y Hermione habían reservado el traslador con antelación porque no querían que la señora Weasley se convenciera de no pedirle ayuda a Hindi. Les daremos una pequeña asignación para que puedan usarla mientras estén allí. Debería proporcionarles comida y ropa, además de galeones que puedan usar para disfrutar de momentos a solas los días que la clínica no les permita interactuar con su hija. ¿Y qué pasa con Ron?, preguntó Arthur. Si vamos los dos, ¿quién lo cuidará? Bill puede cuidarlo los próximos días, respondió Hermione. Si tú también decides quedarte, solo tardará poco más de un mes en volver a Hogwarts. Miró a Harry, quien asintió con la cabeza. Creemos que podemos interactuar con él sin problemas, aunque, como puedes imaginar, nunca seremos los amigos que éramos. 22 de julio. ¿Sirius dijo que querías vernos?, preguntó Fred mientras él y George entraban a la habitación de Harry. ¿Dijiste que era una broma?, añadió George. Es muy importante, respondió Hermione con una sonrisa. Pero primero, ¿llegaron tus padres y Ginny a Nueva Zelanda? Sí, recibimos un mensaje diciendo que habían llegado y que Ginny ya tenía programada su primera cita mañana por la mañana. Yo creo que será esta noche esta vez. Nos alegra oírlo, respondió Hermione. Tenemos que decir que nos sorprende que te hayas tomado tantas molestias, dijo Fred. Especialmente para alguien que intentó matarte, añadió George. Si Ginny hubiera recibido ayuda cuando la necesitaba, explicó Hermione, no estaría tan mal. Ni siquiera culpo a tus padres, continuó. Estaban escuchando a alguien a quien respetaban. Aún así, es nuestra hermana pequeña, así que tenemos que darle las gracias, respondió Fred. Si hay algo que podamos hacer, dijo George, simplemente díganlo. Bueno, qué curioso que lo menciones, dijo Harry. ¿Hay algo que puedes hacer? ¿Podrías pararte sobre esas X? Señaló 2 marcas que habían dibujado en el suelo. Como era de esperar, los gemelos, tras mirar hacia abajo, retrocedieron de inmediato hacia una zona más despejada de la habitación mientras buscaban la trampa que esperaban. Ni hablar, ¿vas a hacer trampa?, empezó Fred, pero antes de que pudiera terminar la frase, se oyeron 2 clics distintivos. Elfos desilusionados acercaron los autoinyectores a los muslos del gemelo. ¿Qué fue?, empezó George mientras intentaba alcanzar su muslo, pero ni siquiera terminó las palabras ni el movimiento antes de que él y su hermano se desplomaran. Harry y Hermione tenían sus varitas listas esperando esto y cada uno levitó a un hermano suavemente al suelo. Bueno, parece que funcionó, dijo Sirius desde la puerta. Había seguido a los gemelos para ver los dispositivos muggles que usaban. Y muy rápido también, añadió Hermione mientras se arrodillaba junto a uno de los gemelos y comenzaba a realizar un hechizo de diagnóstico médico. Similar a la reacción de la vaca de ayer y bastante más rápido que la aplicación oral de la poción. El día anterior se habían colado en una granja para probar la solución en una vaca bajo la capa de invisibilidad de Harry. Está bien, dijo antes de realizar el mismo hechizo en el otro gemelo. Un mortífago ni siquiera habría podido pronunciar un hechizo antes de quedar inerte, dijo Harry. Y los demás mortífagos no tendrían ni idea de lo que pasó, ya que no bebieron poción, añadió Hermione. Sacó un frasco con el antídoto y dejó caer varias gotas en la boca de cada gemelo. Tardarán unos minutos en recuperarse y otros en orientarse, pero estarán bien, dijo con seguridad. Dobby Winky, dijo Harry. Lo hicieron de maravilla. Los 2 elfos sonrieron de orgullo. Ahora, vamos a reparar, esterilizar y rellenar sus cosas para que tengan algo con que proteger a los padres de Hermione. No pasó mucho tiempo antes de que los gemelos empezaran a gemir y a moverse ligeramente, entonces uno de ellos abrió un ojo, luego el otro. Pasó otro minuto antes de que ambos abrieran los ojos, aunque mantenerlos abiertos parecía ser un reto para ellos. «George», susurró finalmente Fred con voz entrecortada. «¿Y Fred?», respondió George con la misma voz. «¿Tienes alguna idea de lo que pasó?». Fred arrastraba las palabras.
Los ojos de Josh recorrieron lentamente la habitación hasta posarse en los sonrientes Harry, Hermione y Sirius. Creo que nos emborrachamos. Pasaron unos minutos más antes de que los gemelos finalmente pudieran pensar y hablar con claridad. Finalmente, Harry y Hermione les explicaron lo que habían hecho y les mostraron los autoinyectores. Y como vieron, o mejor dicho, demostraron, la poción funciona mucho más rápido que si se ingiere, concluyó Hermione. ¿Hay alguna posibilidad de vender algo así?, preguntó Fred. Madame Bones se volvería loca. Ya lo habíamos pensado, respondió Hermione, pero preferimos guardárnoslo para nosotros por ahora. Al menos hasta que nos encarguemos de Voldemort. Lo desconocido es nuestra mejor defensa, continuó Harry. Si los aurores los tenían, no importa cuánto les jures guardar, se sabrá. Pero si quieres adelantarte al juego y realizar ingeniería inversa de uno de ellos, comenzó Hermione. ¿Ingeniería inversa, cerca?, preguntó Fred. Desármalo para ver cómo funciona, explicó Hermione. Busca una mejor manera de hacer algo como siempre lo hacen ustedes dos. Definitivamente podemos hacerlo, exclamó George. Necesitamos estos, pero te conseguiremos uno que puedas desarmar y con el que puedas jugar, dijo Harry. 23 de julio. Y un alfil se mueve, ¿qué es el alfil otra vez?, murmuró Pansy Parkinson para sí misma mientras consultaba una guía de estudio de ajedrez mágico. Ah, estas piezas junto al rey y la reina, volvió a consultar la guía, ¿se mueven en diagonal? Al menos los caballos están sobre o representados por caballos, eso será fácil de recordar, y se movieron. Leyó las palabras, miró la imagen y suspiró. ¿Quién demonios lo decidió? Pansy finalmente dejó el libro y echó un vistazo a la habitación. Estaba llena de libros de Quidditch mientras intentaba familiarizarse con las complejidades del deporte. Sabía que Ronald Weasley era fanático de dos cosas: el ajedrez mágico y el Quidditch. Había decidido que la mejor manera de entablar una conversación con él era discutir sobre Quidditch, especialmente sobre su equipo favorito, los Chudley Cannons. Estaba segura de que él podría manipular la discusión para sacar a relucir otros intereses y sacar el ajedrez. Desafortunadamente, nunca había sido algo que le interesara, pero estaba decidida a hacer que su plan funcionara para salvar la fortuna de su familia y si eso significaba que tenía que aprender a jugar ajedrez, bueno, aprendería. ¿Analgésico? ¿Regenerador de sangre? Refunfuñó Snape por centésima vez mientras removía un caldero. Cualquier estudiante de sexto año, un poco soquete, puede hacerlos. Al pedirlos Voldemort, supo que el señor tenebroso planeaba algo, posiblemente algo grande, pero Voldemort había dejado bien claro que Snape se marcharía antes de empezar cualquier conversación. Y cuando fui a ver a Albus, también se mostró bastante despectivo. Severus se había estado devanando los sesos buscando la manera de volver a congraciarse con al menos uno, o preferiblemente con ambos, de sus amos. Draco debería haber sido la clave, murmuró Snape. Sabía que Dumbledore quería saber sobre el joven Malfoy, pero después de contarle las palabras del señor tenebroso sobre el regreso del joven antes del inicio del curso escolar, el director se limitó a decir: bueno, tendremos que esperar a ver qué se puede hacer por el pobre Draco cuando llegue el momento. Y eso fue todo. Snape desvió la mirada hacia otro caldero, le dio 3 vueltas y redujo las llamas. ¿Y ahora qué?, murmuró. ¿Vas a hacerme empezar a hacer dulces y caramelos? ¿Quizás unas grajeas Bertie Bott's de todos los sabores o paletas ácidas? Refunfuñó Snape. O hilo dental. Snape se detuvo al oír la palabra hilo dental y darle una idea. Una idea que no solo le haría ganarse la confianza del señor tenebroso, sino que también haría que Dumbledore le pidiera ayuda. La guinda del pastel sería que destruiría a la sangre sucia sabelotodo de Potter, lo que le haría daño sin contravenir su juramento de protegerlo. Al pensar en el hilo dental, le vino a la mente la imagen de la esposa de Potter con colmillos cuando el hechizo la golpeó, y eso le recordó que sus padres eran dentistas, y los dentistas no pueden esconderse tras protecciones mientras trabajan. Solo tengo que secuestrar a sus padres y presentárselos al señor tenebroso, se dijo Snape. El señor tenebroso tendrá rehenes para intentar atraer a Potter, mientras que Dumbledore estará furioso intentando encontrar la manera de recuperarlos o arriesgarse a perder a Potter. Severus Snape estaba mucho más contento al terminar las sencillas pociones que le habían encomendado preparar, pues sabía que no tardaría mucho. Debería ser bastante fácil localizarlos, dijo Snape. A diferencia del resto de los mortífagos, sé buscarlos en una guía telefónica. Los localizaría y luego pasaría un par de días investigando su paradero y rutina. Capítulo 43. 30 de julio. Severus Snape no era tonto.
Durante todo su tiempo como espía de Voldemort y Dumbledore, había aprendido una de las lecciones más valiosas. La clave del éxito de un plan era la información. Tras localizar el consultorio dental de los Granger, empezó a recopilar información sobre sus hábitos. Primero, buscó un lugar fuera de las salas de la casa de los Granger, fuera de la vista, desde donde podía verlos salir cada mañana. Luego se aparecía de nuevo en un lugar que había localizado cerca de su oficina y los esperaba. Tras pasar una semana vigilando a los Granger, Snape se sintió frustrado. Tenían un lugar de estacionamiento asignado frente al edificio y siempre había gente cuando llegaban. Así que descartó la posibilidad de atraparlos al bajar del coche, en lo que esperaba que fuera un lugar apartado. Consideró y descartó varias posibilidades hasta que finalmente decidió que el mejor plan era entrar en su oficina, reunir a uno solo en una habitación y obligarlos a llamar al otro. Una vez que los tuviera a ambos, los aturdiría y usaría el traslador que llevaba a una casa segura de mortífagos. Luego planeaba regresar, activar la alarma de incendios y desaparecer de nuevo. Nadie podría determinar qué les había sucedido exactamente a los Granger durante la conmoción, lo que le daría a Snape más tiempo antes de que se percataran de su desaparición. Mejor aún, pensó Snape mientras entraba en el edificio de la clínica dental, arruinaría el cumpleaños de Potter mañana. Creo que tengo una cita, dijo Snape a la recepcionista unos momentos después. ¿Y tu nombre? Preguntó la recepcionista sin siquiera levantar la vista. Snape le lanzó un silencioso confundus como respuesta. Ah, sí, tiene cita. La acompañaré de vuelta enseguida. Ante esas palabras, un par de clientes en la sala de espera levantaron la vista, molestos porque alguien se les adelantaba. El hombre de pelo grasiento recibió una mirada de disgusto de la gente, que luego volvió a las revistas que estaban hojeando. Lo que Snape no había notado durante su recopilación de información eran los dos elfos domésticos que siempre estaban vigilando y que ahora observaban en silencio lo que sucedía. Se miraron con un instante de confusión y luego uno de ellos desapareció. Cuando Dobby apareció junto a Harry y Hermione, se giraron hacia él y lo vieron tirarse de las orejas con expresión preocupada. ¿Qué pasa, Dobby? ¿Les ha pasado algo a mamá y papá? Preguntó Hermione. El profesor Cabello Grasiento está ahí, dijo Dobby casi en un susurro. ¿Snape? ¿Snape está en el consultorio dental? Preguntó Harry. Dobby asintió. ¿Qué está haciendo? Preguntó Hermione. Ha confundido a la señora que deja entrar a la gente y la ha enviado de regreso, dijo Dobby. Entonces regresa allí y si tan solo intenta tomar su varita, tú y Winky lo derribarán, dijo Harry con determinación. ¿Y si está ahí para ayudar? Preguntó Hermione, levantando la mano para detener a Dobby. Quizás lo envió Dumbledore. Quizás estén en peligro. ¿Por qué hablar con ellos en su oficina en vez de aquí? No, esto no está bien, y no creo que podamos arriesgarnos, argumentó Harry. Que Dobby y Winky se encarguen de él y luego que Madame Bones averigüe por qué estaba allí. Podemos hacer que los elfos traigan a tus padres aquí, detrás de las barreras, hasta que tengamos respuestas. Hermione asintió lentamente. Eso funciona. Se giró hacia el elfo doméstico. Si Snape saca una varita sin que haya una amenaza aparente o si parece amenazante, deténganlo y traigan a mamá y papá. Contactaremos con Madame Bones para que lo recoja si es necesario. Dobby asintió con una clara señal de alivio. Regresó a la clínica dental. Debe haber un error, señor, dijo Jim Granger al entrar en la sala de tratamiento, consultando sus notas. La recepcionista no dejó ningún registro, así que serán unos pocos. Un movimiento o reflejo del equipo le llamó la atención y miró al individuo en cuestión. En un instante, notó que tenía el pelo muy grasiento, la nariz aguileña, una mueca de desprecio y griega. Estaba sacando lo que solo podía ser una varita. Imper, empezó a decir el hombre, pero al instante dos elfos domésticos irrumpieron en la habitación a ambos lados de Snape y le inyectaron los EpiPens en los muslos. El dolor que le causaron las dos inyecciones lo distrajo al intentar imponerse a la madre de Hermione. El maestro de pociones de nariz aguileña bajó la mirada, dispuesto a maldecir a quien quiera que le causara el dolor, y entonces lo sintió. Severus Snape tenía un secreto. Había una razón por la que mantenía el pelo grasiento incluso después de convertirse en adulto. Su rasgo infantil le proporcionó una defensa destacada en su vida adulta. En las puntas de su pelo, que llegaban hasta su boca, había gotas grasientas de pociones ultrapuras que proporcionaban antídotos contra el Veritaserum, así como otras pociones, como la sequía de los muertos en vida e incluso un reconstituyente para combatir los efectos de la maldición Cruciatus.
Si alguien intentaba obligarlo a tragar una poción, sabía que sacudir la cabeza para evitarlo era una reacción tan normal que no ameritaba un examen minucioso, pero con solo un poco de pelo en la boca y una rápida chupada, sabía que estaría protegido. Como maestro de pociones y espía de dos bandos, había probado los efectos de todas las pociones de las que se defendía. Sabía el tiempo exacto entre la ingestión del líquido, incluso la poción de mayor potencia, y el momento en que surgían los efectos. Snape podía identificar la poción exacta que le habían dado por su sabor, o incluso por su ausencia, o, en su defecto, los efectos iniciales también los conocía bien, pero todo se basaba en una administración oral. Nunca había considerado la posibilidad de un método diferente. Al levantar su varita para maldecir a las diminutas figuras por atacarlo, sintió los efectos iniciales y supo al instante que había un problema. Sequía de muerte en vida, pensó al reconocer los efectos que se apoderaban de él. Demasiado rápido, ¿cómo? Pensó Snape mientras se llevaba la mano desesperadamente al pelo en busca del antídoto. Se agarró el pelo e intentó llevárselo a la boca, pero era demasiado tarde. La oscuridad lo envolvió y se desplomó en el suelo. Como solo habían pasado unos segundos desde que abrió la puerta hasta que Snape yacía en el suelo, aparentemente muerto, Jane Granger ni siquiera tuvo tiempo de entrar en pánico ni de sentir miedo. Pero ahora, al darse cuenta de que alguien había intentado hacerle daño, posiblemente incluso matarla, se desplomó en una silla. Aturdida, mirando al hombre mago que había querido hacerle daño, no pudo evitar revivir mentalmente lo que había sucedido en el último minuto. Lo que le parecía extraño era algo ridículo, pero también cierto. Podría haber jurado que, mientras el hombre comenzaba a desplomarse, intentaba comerse el pelo grasiento. El amo y la señora dijeron que teníamos que llevarte a casa, dijo Dobby mientras Jane seguía mirando al hombre en el suelo. Estarán preocupados por ti. Pero nuestros pacientes, empezó Jane, pero luego se detuvo al ver los acontecimientos, tragó saliva y asintió. Dobby y Winky llevaron rápidamente a Snape y Jane de vuelta a la casa de los Granger, y Dobby llevó a Hermione de vuelta a la oficina para informar a su padre sobre lo sucedido y encontrar la manera de vaciar la oficina de personal y pacientes. Tardaron varios minutos en explicarle la situación a Richard, pero pronto la oficina quedó vacía. Señora, dijo Tonks mientras entraba corriendo en la oficina de Madame Bones varios minutos después. Hubo un problema con Harry y Hermione, bueno, con sus padres. Fue Snape. Él intentó hacerles algo. Secuestrarlos o algo así. Amelia ya se estaba levantando de su silla y gritando. Llévenme al equipo de respuesta rápida y... Señora, no pasa nada. Lo detuvieron. O al menos lo hicieron sus elfos, explicó Tonks mientras intentaba calmar a su jefe. Tienen a Snape bajo la influencia de la pócima de los muertos en vida y a los dos Granger en casa bajo protección. Luego me contactaron para pedirme que viniera o que enviara a alguien a recoger la basura. El regreso de Snape al mundo consciente fue una lucha incluso después de la administración del antídoto. La doble dosis y la potencia de la poción, además de administrarse directamente en los músculos de la pierna, hicieron que el antídoto actuara más lentamente de lo normal. Hola, Severus Snape, dijo una voz femenina. Snape estaba seguro de reconocer la voz, pero en su estado mental confuso, que se recuperaba, no pudo ubicarla. Parece que por fin me has pillado siendo tú mismo, un mortífago, continuó la voz. Llevo mucho tiempo esperando hablar contigo. A medida que la visión de Snape se aclaraba y su mente comenzaba a estar más alerta, miró a su alrededor para intentar determinar dónde estaba. Podía distinguir que estaba sentado a una mesa en una habitación a oscuras, con múltiples luces brillantes, todas enfocadas directamente sobre él. En sus muñecas llevaba esposas de hierro con intrincadas runas grabadas. Snape percibía que la mujer que había hablado estaba justo frente a él. También percibía a más gente en la habitación, pero no podía distinguirlas. Lo que veía era el frasco de Veritaserum sobre la mesa frente a él. La etiqueta era de un pocionista que elaboraba pociones para el ministerio. No de la mejor calidad, pero sí efectivas. Silencio. Salvo pequeños movimientos de la gente en la oscuridad, no se dijo nada. Segundos que se alargaron hasta convertirse en 1 minuto y luego en 2. Snape sabía lo que intentaban hacer. Intentaban que se pusiera nervioso y empezara a hablar, pero sabía que no funcionaría. Empezó a usar su oclumancia. Sabía que podía esperar a cualquiera con la mentalidad adecuada. Justo cuando Snape se adentraba en un estado de relajación, un dolor le atravesó el cuerpo. Un dolor, no como las agujas de una maldición cruciatus, sino más bien como si lo hubieran sumergido en un líquido hirviendo. Después de unos segundos, desapareció.
Severus, ¿intentabas usar oclumancia? Preguntó la voz con un ligero toque de diversión. La persona se inclinó hacia la luz y Snape pudo ver que era Amelia Bones, jefa del Departamento de Educación de la Magia de la Magia. ¿Huesos? ¿Por qué estoy aquí? Preguntó Snape. ¿Me atacaron y me torturas? Rugió. Exijo hablar con Dumbledore. Sabes que no lo permitirá. Te pillaron intentando algo imperdonable con la madre de Hermione Potter, respondió Amelia mientras se recostaba en la oscuridad, convirtiéndose de nuevo en una simple voz. Al oír el nombre de Potter, Snape mostró una ligera confusión, pero desapareció enseguida. ¿Así que no sabías que Harry y Hermione están casados? No, pero no tienes pruebas de nada de lo que me acusas, argumentó Snape. Estaba investigando a sus padres para demostrar que había alguna debilidad en su defensa. Fue una misión de Albus Dumbledore. Pregúntale. Snape estaba seguro de que Dumbledore usaría esa excusa para liberarlo. Aunque solo fuera para evitar que sus secretos salieran a la luz. Amelia tomó el pequeño frasco de suero de la verdad que estaba sobre la mesa. Bueno, si es así, estoy segura de que no tienes de qué preocuparte después de unas gotas de esto. No puedes usar eso, se burló Snape. No tienes pruebas de ninguna irregularidad por mi parte. Sin pruebas, esa ley es bastante clara sobre el uso de sueros de la verdad. El último hechizo de tu varita fue un desastre, dijo Amelia. Obviamente, sobre la recepcionista de su oficina. Y como dije, estaba demostrando una debilidad en su defensa, argumentó Snape. Había recuperado la compostura y sabía que pronto saldría de la habitación. Se dio cuenta de que Amelia estaba fanfarroneando. Además, solo era un mugle. ¿Crees que a Wisengamot le importa si un mugle se confunde? Tienes todo un departamento que va por ahí cambiando de opinión a los mugles todo el tiempo. ¿A quién le va a importar que confundiera a una mujer? No le hicieron daño. Veremos de nuevo qué sale del interrogatorio sobre esto. Amelia volvió a coger la botellita. Sabes que no puedes usar eso conmigo, se burló Snape. De hecho, solo ponerme estas, levantó las manos para mostrar las esposas, te meterá en problemas. Para ser un mortífago, ¿sí que crees en las leyes?, dijo Amelia en voz baja. ¿Acaso Jax le dio clases sobre ello? Te dijo a ti y a tus compañeros de escoria cómo manejar el sistema. Amelia dejó la botella. Podrías haber tenido razón, si hubiéramos estado en el ministerio, asintió Amelia. De repente, Snape sintió un vacío en el estómago, pero continuó con su fanfarronería. ¿Dónde más estaríamos? ¿Me sacaste del país? Entonces la IGU estaría involucrada. Amelia se recostó en la luz y negó con la cabeza. Te equivocas de nuevo. Verás, cuando hicimos que los goblins construyeran y gestionaran el nuevo sistema de entrada al ministerio, no aclaramos a qué territorio pertenecería. Tras algunas negociaciones previas, decidimos que el lado de la entrada, o por donde se entra al edificio junto a Gringotts, sería territorio goblin, sujeto a sus leyes, y el otro lado, territorio del ministerio. ¿Adivina de qué lado de la entrada estamos ahora? Te daré una pista. Tienes el hierro goblin en las muñecas. Lo diseñaron para interrogar a ladrones que buscan esconderse tras magia mental para evitar revelar la verdad. Aquí, estás sujeto a la ley Goblin, y como mago tienes tantos derechos como ese mugle que confundiste tendría en el Wisengamot. De hecho, muchísimos menos. La mueca que había en el rostro de Snape flaqueó. ¿Empezamos ahora?, preguntó Madame Bones mientras volvía a coger la botella y le quitaba el tapón. No, no puedes hacer esto, gritó Snape, sacudiendo la cabeza de inmediato, se agarró la punta del pelo y la chupó rápidamente, sabiendo que se protegía del líquido. Pero al hacerlo, supo que algo andaba mal. Lo que percibió no era su antídoto preventivo. Era un sabor extremadamente agrio y repugnante. Por desgracia, Snape conocía ese sabor. Amelia, aún bajo la luz, sonrió. ¿Sabes cuando tu vida corre peligro? ¿Recuerdas las cosas más peculiares?, preguntó. Cuando interrogamos a la señora Granger, repitió varias veces que creía que intentabas comerte el pelo. Es extraño recordarlo, pero despertó mucha curiosidad en su hija y te examinó el pelo. Fue muy astuto y podría haber funcionado. Pero te lavaron la solución del pelo y la reemplazaron con una poción laxante extremadamente potente. Ahora, Amelia miró su reloj, necesitarás ir al baño en unos 58 minutos. Espero que cooperes lo suficiente como para terminar con el interrogatorio, para entonces o vas a hacer un desastre en esa silla. Un desastre, te garantizo que los duendes te harán limpiar, probablemente sin fregona ni cubo.
55 minutos después, Snape fue escoltado al baño tras dar todos los detalles que sabía sobre los mortífagos y cada crimen que había cometido. Al principio le costó. Volvió a probar la oglumancia mientras le administraban el Veritaserum, y volvió a sufrir la sensación de ardor que le impedía proteger su mente. Al final, la droga hizo efecto y las respuestas fluyeron. Amelia conocía la ubicación de todos los refugios que Snape conocía, todos los suministros y las identidades de numerosos mortífagos activos. También tenía suficientes trapos sucios sobre Dumbledore como para destituirlo de todos sus cargos y arruinar su reputación para siempre. Información que sin duda usaría en su juicio tan pronto como Voldemort fuera erradicado para siempre. ¿De verdad están seguros de que están bien?, preguntó Hermione a sus padres por 10ª vez desde que los habían traído de vuelta a casa. «Estamos bien, querida», respondió su madre. «¿De verdad que sí? Tu padre nunca supo que pasaba nada y apenas tuve tiempo de darme cuenta de que algo andaba mal antes de que Dobby y Winky incapacitaran a esa persona. Aunque no diré que la idea de lo que pudo haber pasado no sea inquietante, sobre todo si dices que iba a lanzarme ese hechizo de control. La maldición imperiosa es una de las 3 maldiciones imperdonables y es completamente ilegal. Con solo lanzarla sobre una persona reticente, se puede pasar la vida en prisión», explicó Hermione. Otorga al que la lanza control total sobre su víctima. Y quiero decir total. Las otras 2 imperdonables son la maldición de tortura y la maldición asesina. Harry ha tenido el desafortunado destino de tener que sufrir las 3 y sobrevivir. ¿Y a ti?, preguntó su padre. ¿Alguna vez te han lanzado uno? Solo en un aula, respondió Hermione. Un profesor nos demostró los efectos de esa maldición de control para que supiéramos cómo se siente. Harry fue el único que pudo combatirla al final de la primera clase. No iba a mencionar que ese profesor en particular no era realmente un profesor, sino un mortífago. Señor, dijo Harry, quien había estado al margen de la mayoría de las conversaciones sobre lo sucedido. Ahora que es posible que Voldemort sepa dónde trabaja, necesitamos averiguar si hay una mejor manera de protegerla. Dobby y Winky son geniales, pero me preocupa que aparezca más de un mortífago. Estoy seguro de que pueden encargarse de 1 o 2, pero podría ser un desafío si aparecen varios. Los mortífagos podrían desatar el fuego infernal sobre todo el edificio. ¿Qué sugieres? No podemos quedarnos en casa todo el tiempo, dijo Ginny. ¿Puedes tomarte varios meses libres del trabajo?, preguntó Harry. Tenemos socios menores que pueden hacerse cargo de nuestra carga de trabajo, pero no voy a quedarme en casa durante meses. Sé que te gusta viajar, dijo Harry. Ve a recorrer el mundo durante 6 meses o incluso un año. Ginny miró a su marido. ¿Qué opinas, Richard? Antes de que decidas, por favor, entiende que sería nuestra invitación, dijo Harry. Hermione y yo recibimos dinero de Miranda, y mi padrino lo convirtió en mucho más. Así que puedes tener unas vacaciones de lujo. Tiene razón, mamá, añadió Hermione. Podemos abrir una cuenta y puedes retirar dinero o podemos depositarlo directamente en tu cuenta. No queremos quitarte tu dinero, dijo Ginny. Algún día lo necesitarás. Mamá, puedes viajar por el mundo en primera clase y no notaremos ni una bajada en el saldo de tu cuenta, dijo Hermione. ¿Cuánto es mucho más?, preguntó Richard. La mitad de 22 millones y el tipo de cambio actual es de 5 libras por galeón. 55 millones de libras, respondió Hermione. ¿Nos estás diciendo que tienes 50 millones de libras?, preguntó Richard. ¿Cómo? No, mientras no fuera ilegal, probablemente no quieras saberlo. Pero sigo sin estar seguro de que podamos aceptar tu dinero. Señor, ¿nos haría un favor?, explicó Harry. No sabemos si Snape le contó a Voldemort dónde trabaja, pero aunque no lo supiera, sería lógico que intentara descubrirlo. Miró a Hermione. Está en peligro por mi culpa, y eliminar la capacidad de Voldemort para usarlo en nuestra contra sería útil. También necesito que Hermione sea más astuta. Si está preocupada por usted, nos distraerá a ella y a mí. Al menos nos tomaremos unos días libres y lo pensaremos, dijo Ginny. Es una idea genial. Siempre he querido hacer un safari africano y quizás. Mamá, no nos lo digas, dijo Hermione. Si te vas, no queremos saber dónde estás. Cuéntanos todo lo que hagas cuando regreses, pero no podemos saberlo hasta que regreses a dónde estás o a dónde vas. No queremos que se nos escape por accidente dónde estás y que alguien te encuentre.